llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, cambias lamento en danza, de cenizas tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz. Ahora vivo y soy libre, Jesús me diste libertad. Oh, 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 el poder de tu palabra, los cautivos libres son. Es por eso que yo vivo, Jesús me diste
Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que venga, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que venga, la victoria tuya es. Tengo libertad. Libertad, libertad, tenemos la victoria. 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 Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que venga, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que venga, la victoria tuya es. Tengo libertad. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee.
Jehová Nisi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú, y te adoraré por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, Y te adoraré por quien eres tú. y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Vamos a hablar hoy sobre la unidad de la Iglesia y hemos escuchado la lectura del capítulo 4 de la carta a los Efesios y vamos a estar centrándonos nosotros en los primeros versículos de este capítulo. Así que doy lectura entonces ahora en la Nueva Traducción Viviente, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1, y dice así la palabra: Por tanto, yo, dice el apóstol Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa del futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pero vamos a centrar nuestra atención en los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 4,
en esta oportunidad. Así que entonces abordamos el tema de la unidad de la iglesia. Y en primer lugar recordamos que estamos comenzando el capítulo 4, que es la segunda sección de esta carta. Terminamos con la cuestión doctrinal, como suele hacer el apóstol Pablo en sus cartas, con la parte teológica o más teológica si ustedes quieren, y vamos a la parte práctica, que también tiene teología, pero dejamos la doctrina para entrar en la parte práctica. El pensamiento central de esta carta era que en este mundo reina el desacuerdo, reina la falta de armonía, la desunión, la desavenencia. Vemos cómo se levanta reino contra reino, nación contra nación a lo largo de la historia, también en nuestros días, pero también vemos esa desunión entre personas, persona contra persona, aún familiares, a veces hasta matrimonios o hasta cónyuges, entre clases sociales, entre diferentes componentes de las sociedades en nuestro mundo, en nuestras ciudades. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta? Él está hablando también de las desavenencias en el interior de las personas. Cada persona tiene como una lucha interior entre la voz de algo superior, del Espíritu de Dios que la llama, que la está buscando permanentemente, y todo lo que tiene que ver con los instintos bajos de la carne, del pecado, que tironean y obran en nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es de que todas estas desavenencias, estas desarmonías, se resuelvan en Cristo. Toda esta desunión se resuelva en Jesucristo. Leemos entonces como síntesis de esto lo que está en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. La hostilidad que había entre nosotros, entre ambos bandos, los judíos, los gentiles, es decir, lo que está hablando allí en el capítulo 2, quedó destruida. ¿Cómo la Iglesia transmite este mensaje de que todo será reunido en Cristo, que toda enemistad llegará a estar unida, o todas las situaciones de personas, de naciones, de grupos que estén confrontados o enfrentados, llegarán entonces a estar amigados, y es en Jesucristo? ¿Qué hace la Iglesia? ¿Cómo lo transmite? La Iglesia justamente es el cuerpo de Cristo y lo transmite mostrando al mundo cómo Dios obra. Nosotros vemos que la nueva comunidad, esta nueva creación, como dice alguno de los autores, los comentaristas, está compuesta de judíos y gentiles, es decir, de toda la humanidad. Y son un pueblo, somos todos un pueblo en Cristo, ¿no? Cantamos una canción, somos un pueblo en Cristo, y es así. Pero además este pueblo es un pueblo santo, un pueblo apartado del mundo para Dios. Justamente el devocional que se mandó esta mañana, hoy es sábado y estoy grabando este mensaje, y he mandado a más de 400, 500 personas, habla justamente de este tema, que nosotros estamos apartados del mundo, reservados para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No participamos de las cosas, de la corrupción y de todo lo que el enemigo de este mundo hace como parte de su estrategia para alejar a las personas de Dios y para quitarle la gloria que a Dios le pertenece. Ahora, lo que está diciendo esta carta finalmente es que estamos apartados para el Señor. Después de hablar de las verdades eternas que menciona Pablo en el capítulo 1, empieza hablando de la iglesia en el plan de Dios. Y ahora en el capítulo 4, la parte práctica, va a decirnos que lo que cada miembro tiene que hacer, justamente no es solamente pensar en la iglesia, sino que la iglesia está compuesta
de cada uno de nosotros, que somos sus miembros. Entonces, lo que cada miembro tiene que ser para que la iglesia cumpla con el plan de Dios. Lo que cada miembro tiene que ser para que la iglesia cumpla con el plan de Dios. Bien, ¿cómo vivir? ¿Cómo tenemos que hacer para vivir, para demostrar quiénes somos? Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, estaba prisionero, Pablo estuvo 2 veces preso, la segunda vez él finalmente fue ejecutado, pero este es el primer encarcelamiento de Pablo en la capital imperial en Roma. Yo pues, preso en el Señor, preso en el Señor y preso por el Señor, preso del Señor y preso por su causa también, les ruego que anden como es digno del llamamiento con el que fueron llamados. La Reina Valera dice de la vocación, pero en realidad en el original griego figura 2 veces la palabra griega. En un caso la Reina Valera, la primera vez se traduce por vocación y luego por llamado. Pero nosotros hemos sido llamados. El pueblo de Dios ha sido llamado por Dios para dejar lo que nosotros veníamos haciendo, lo que nosotros veníamos siendo, y para venir delante de Él arrodillados frente a su cruz, para pedir el perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de los mismos, y entonces, en fe, creyendo en el Evangelio de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir el regalo de la vida eterna. Y también el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita, que nos da poder para luchar contra la tentación y que nos capacita para servir al Señor. Ustedes deben andar como es digno del llamamiento, de la vocación que ustedes han recibido. Ustedes deben ser activos, deben ser proactivos, deben también no solamente quedarse con esa fe, en esa relación nueva, en esa transformación que han recibido en su corazón para estar en paz con Dios, sino también ir para ponernos en paz con todos los hombres. Le pido un segundo. Y avanzamos entonces. ¿Cómo vivir para demostrar quiénes somos? ¿Cómo vivir para demostrar quiénes somos? Bien, en esta nueva comunidad que está formada por todos los creyentes en Jesucristo, de todas las épocas de la historia, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las etnias, entonces conformamos un mosaico tremendo con características tan coloridas, ya sea que seamos de cualquiera de las etnias gentiles o aún de la etnia judía, todos en un mismo pueblo, la familia unida para servir a Dios. Y tenemos 5 palabras, es como si fueran 5 piedras preciosas que pueden ayudarnos a recordar que están aquí en el texto que hemos leído y que nosotros quisiéramos en esta mañana describir rápidamente para sacar especialmente una enseñanza inspiracional, algo que motive en nuestro interior el cambio de actitud en nuestro comportamiento. Así que la vida digna de nuestro llamamiento se caracteriza por 5 cualidades. Esas cualidades son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el tolerarnos mutuamente y el amor. Y van a desembocar en una 6ª, que es la paz. El apóstol Pablo va a decir que nosotros, en el versículo 2, debemos andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Qué tremendo que es esto y qué importante. Ya no pertenecemos al mundo, ya somos del Señor. Entonces nuestra vida tiene que dar evidencia. Tenemos que andar como es digno de ese supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo, que tenemos en el Señor. Y ahora estoy hablando del llamamiento que todos los creyentes tenemos cuando el Señor nos llamó a venir a Él para confesar nuestros pecados. No estoy hablando de un llamamiento especial para una misión especial, sino de la conversión. Pablo en su oración, allí en el capítulo 3, versículo 17, iba a estar diciendo, en el capítulo anterior, unos versículos antes de que comience el capítulo 4, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, arraigados y cimentados en amor. Esta es la base, y aquí vienen las 5 piedras preciosas, si ustedes quieren, 5 gemas. ¿Cómo vivir una vida de amor? ¿Cómo vivir una vida de amor? En primer lugar, debemos considerar cómo hacer para que la iglesia lo viva. Primero hay que organizarse, pero nosotros vemos de este pasaje, cuando se entra a la parte práctica, que primero, antes de los proyectos, antes de las estructuras, antes de los programas, está la cualidad moral, está lo que nosotros tenemos que ser, transformados obviamente por el poder del Señor. Todo lo que tiene que ver con el aspecto de nuestra interioridad, con el aspecto espiritual, con el aspecto moral, es muy superior a todo lo que es estructural. Así que nuestra primera palabra es humildad. Así lo dice el versículo 2, con toda humildad. La palabra humildad, obviamente cuando Pablo lo escribió en el idioma griego, pero lo importante es lo que significaba para ellos. Ustedes saben que las lenguas sufren una transformación dinámica. Un término que hoy para nosotros significa algo concreto, puede que siglos atrás, tiempo atrás, significara otra cosa. Es decir, el lenguaje es dinámico y va sufriendo seguramente, o con toda certeza, algunos cambios, en este caso, en el significado de las palabras. En el mundo greco-romano, estamos en el primer siglo, cuando se hablaba de humildad, se hablaba de una cualidad despreciable, era algo despreciable. Y entonces, ¿quién es el que desafió al mundo antiguo dándole un nuevo significado a la palabra humildad? Es Jesús. Desafió la idea que estaba arraigada en el mundo greco-romano. Nunca esta palabra va a aparecer en cualquiera de los escritos aún extrabíblicos. Como decía un gran hombre de Dios, las palabras para digamos, penetrar en su significado, siempre hay que ver de qué otros términos están acompañadas, cómo están acompañadas en las oraciones, en los párrafos. Y esta palabra siempre está acompañada de cuestiones que hablan de actitudes despreciables, de sumisión, lo despreciable, la humildad de un esclavo que era despreciable para el mundo greco-romano. Así que hasta la venida de Jesucristo no se conoció la verdadera humildad, ¿no? Jesucristo se humilló a sí mismo, Filipenses capítulo 2, ¿no? Se humilló hasta lo sumo y se hizo, y tomó forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo. Y luego dice, para llegar a morir, y a morir justamente de la muerte de cruz por nuestros pecados. Esto es lo que nos dice la palabra, y también el término tiene que ver con la humildad de nuestro pensamiento, con la humildad de nuestra mente. ¿Por qué? Por cómo está metido y encastrado en todo este pasaje. Cuando uno es humilde, aún en nuestros días, tiene mucho que ver con la cuestión intelectual. El reconocimiento humilde del valor y de el peso de otra persona en un grupo en el cual interactuamos, en la sociedad, en la iglesia, en la familia. El ejemplo justamente que cité de Cristo es el ejemplo de que Él llega a vaciarse, ¿no? Se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, dice Filipenses capítulo 2, desde los versículos 3 al 8. Pero en el versículo 3 aparece un sustantivo que está escrito en el idioma griego y traducido para nosotros, que es el mismo que se está usando en este pasaje para la palabra humildad. Está asociado con esa familia de términos, de palabras. La humildad es esencial a la unidad. Estamos predicando de la iglesia y su unidad. Para que la unidad se verifique, la primera perla es la humildad. Detrás de toda discordia anida el orgullo. El único gran secreto de la concordia es la humildad. Lo dice John Stott, escribiendo en su libro, en su comentario sobre este pasaje. Lo leo otra vez. Detrás de toda discordia anida el orgullo. El único gran secreto de la concordia es la humildad. ¿Cómo nos encontramos cómodos? Nosotros nos encontramos cómodos con personas
que nos brinda respeto y consideración que nosotros queremos merecer. Entonces, si eso sucede, nosotros estamos cómodos. Pero nos sentimos a disgusto cuando nuestros interlocutores nos tratan mal, nos tratan como si fuéramos una basura. Entonces, la vanidad personal, lo que tiene que ver con el orgullo, es un factor clave para nuestras relaciones y conspira justamente contra la humildad. Y al conspirar contra la humildad, está menoscabando la unidad. ¿Cómo entonces podemos hacer para vivir la humildad? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo quisiera pensar en esta mañana, en este tema, qué importante es considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Todos tenemos que aprender de esto. Las personas que tienen mucho carácter tienen que aprender, y las personas que tienen poco también tienen que aprender. Necesitamos estar en una ubicación justa, ¿eh? Y en lugar de estar buscando el halago o el respeto de las otras personas, nosotros debemos valorar, cuando se produce justamente, a veces decimos, tengo una cuestión de piel con esta persona, ¿no? Yo tengo una cuestión de piel con este compañero, con este familiar, con este hermano, con alguien que ingresa a la familia, ¿no es cierto? Cuando las personas se van casando, cuando los hijos, los nietos, los sobrinos se van poniendo de novio, o de novios, y entonces vamos recibiendo nuevas personas en la familia. Es una cuestión de piel, me llevo mejor con este, me llevo no tan bien con este otro. Pero nosotros debemos reconocer que a veces aquella cosa que nos hiere o nos fastidia o no nos gusta, son características que Dios puso en la persona. Puede que tengan que trabajarse, puede que tengan que amasarse un poco, pero son características que ha puesto Dios en otras personas. Nosotros estaremos promoviendo la armonía cuando nosotros reconocemos el valor de la otra persona. Y cuando nosotros pensamos, ¿por qué reaccionará así? ¿Por qué será así? Aunque a veces hiera nuestro yo, podamos entonces decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y podamos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos, con el fin de vivir en humildad. Ser sobrios y vivir en humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, decía el apóstol Pedro en su carta, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Y de esta manera podremos vivir en unidad. En segundo lugar, en este texto se habla de esta segunda piedra preciosa, que es la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre se puede traducir como amable, alguien que es amable, como dulzura, una actitud dulce de las personas, alguien que trata amablemente a otros. Ahora, otro erudito del Nuevo Testamento, el señor Barclay, en su comentario menciona algo, es un conocedor del mundo greco-romano impresionante, Barclay, que Aristóteles odiaba los extremos y amaba el término medio, y justamente usa esta idea para trabajar sobre el significado de este término. Este término está relacionado con el equilibrio, con la moderación, alguien que es manso, la mansedumbre, el equilibrio entre estar demasiado enojado y no enojarse nunca. Pablo iba a decir justamente en esta carta, en el capítulo que sigue, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta es una manera de entrar al término. La otra manera de entrar al término, por este gran erudito Barclay, es entrar, este término se usaba justamente para los animales que se domesticaban. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la historia de este término. Entonces, si se usaba para los animales que se domesticaban, que se adiestraban, es todo lo contrario a la debilidad. Es decir, lo que se hacía era enseñarles. Lo que está presente acá cuando uno lo lleva a las personas es justamente el hombre que controla sus instintos. Así como el animal es enseñado a manejarse y a, actuar en una franja entre un término y el otro, entre un límite y el otro, de esta manera habla del hombre, de la mujer que controla sus instintos.
es, como dice otro autor, la gentileza del fuerte, que podría no ser gentil, pero sin embargo lo es. Es la cualidad de la personalidad fuerte. ¿Cuántos hemos conocido hombres de gran carácter, especialmente en la obra de Dios, pero podemos dar fe de su mansedumbre? Hombres con una personalidad, pero damos fe, algunos ya están con el Señor, de la mansedumbre que tenían. ¡Qué belleza que es eso! Un carácter transformado por el poder de Jesucristo. Alguien que es dueño de sí mismo y que se constituye entonces en siervo de los demás. ¿Para quién es la humildad? ¿Para quién es la mansedumbre? No es solo para Pablo y sus colaboradores del equipo más íntimo. Estaba escribiendo a los creyentes, es para ellos, pero es para todos los creyentes, es para todos nosotros, desde los que están en funciones, digamos, de liderazgo en la iglesia hasta abarcar toda la membresía de la iglesia. Es para todos nosotros. Qué lindo es tener este carácter. Otro gran hombre de Dios dijo que ser manso, vivir la mansedumbre, no quiere decir que uno sea tonto. Ser manso no es ser menso, para usar términos del Chapulín Colorado, sino que es justamente teniendo la posibilidad, entre comillas, humana, de poder salirse de cauce, salirse del carril, elegir ser amables, afables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la humildad y la mansedumbre, ¿no? El hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales, dice otro gran autor. El equilibrio perfecto de Jesús, que es manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dejad vuestro yugo y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la tercera palabra? La tercera palabra para cada uno de nosotros, para que podamos realmente vivir en la unidad, es la palabra paciencia. Esta palabra paciencia es un término muy interesante, porque para nosotros paciente, con la santa paciencia se decía cuando yo era chico, ¿no? Con la santa paciencia se arregla todo. Y había un sketch de televisión cuando yo era chico, y repetían todas las semanas, ¿no es cierto? Con la santa paciencia se arregla todo. Bueno, pero ¿qué es lo que quería decir la paciencia aquí? ¿Qué es lo que ese término significaba? Era aquel que soporta hasta el fin algo, que no claudica, sino que es perseverante a lo largo del tiempo, soporta por mucho tiempo a la gente provocativa, porque si estamos hablando de la unidad entre personas en grupos como las iglesias, con los lazos, como dice, yo hoy no voy a tocar el versículo 4, 5 y 6, pero hoy dice, tenemos tantas cosas en común, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está en todos y es sobre todos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas en común tenemos nosotros? Justamente es soportar a la gente que es provocativa. ¿Nunca pasó esto? Pasa en las familias. Quizá en las familias más extendidas. Pasa justamente en la hermandad, en las iglesias, pasa en las asociaciones, en las convenciones. Claro que sucede. Pero ¿qué nos enseña la palabra aquí? Hay que perder para ganar, porque nosotros, no es que perdemos, nosotros tenemos que ser como Jesús, y siempre tenemos que preguntar, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? ¿Vos querés restaurar tu familia? ¿Vos no te hablas con un pariente hace 20, 30 años, 15 años? Entonces, tenés que aprender a ser humilde, tenés que ser un hombre o una mujer mansa, y tenés que también tener paciencia. ¿Por qué? Porque el que tiene paciencia llega a vivir la recompensa que significa la cosecha. Tiene que soportar. Esto es lo que dice el término, esto es lo que significa el término. Y justamente también nos habla de la paciencia de Dios, no en este pasaje, pero cuando se habla de la paciencia de Dios, Él dice que enmudeció y no abrió su boca
Cuando se describe al Mesías allí en la profecía de Isaías, se describen en el capítulo 53 los rasgos del Señor, se habla justamente de la paciencia. La paciencia, el que persevera, el que soporta. Yo siempre recuerdo, y lo he mencionado varias veces, a mi querido pastor, don Eugenio Cultrera. Él ya está con el Señor, pero recuerdo siempre esa situación que vivimos en un campamento en Mar del Plata, allí en el Faro, pasando 1 kilómetro del Faro, en el otrora camping municipal. Allí bajábamos del médano, estábamos con las carpas arriba de un médano y había como 200 metros de playa, a veces un poco más, depende de cómo estuviera la marea. Y entonces él había perdido, no sé cómo había hecho, pero o se le había salido, le quedaba grande su anillo de casado, su alianza matrimonial. Y su esposa no había venido a ese campamento, y el campamento duraba 8 o 9 días, y él creo que lo perdió el segundo día. Y él decía, mi esposa me mata, no puedo llegar a casa, volver a Lanús sin el anillo, con mi mano vacía. Así que él se pasó varios días colando arena en un perímetro donde él le parecía que acá lo perdí. Entonces él se puso unas marcas, iba todos los días, eran más o menos unos, supónganse, 10 por 10 metros, 100 metros cuadrados, colaba la arena. Metía la mano, ponía y colaba la arena. Y uno pasaba y decía, pero realmente, pastor, no lo va a encontrar el anillo. Vaya pensando cómo va a ser para comprar otro anillo, porque no lo va a encontrar. Pero él siguió y siguió. Pasaron, no me acuerdo, 5, 6 días, creo que fueron 2 días antes de volver. Empezó a gritar. Saltaba en la arena. Una cara de alegría. Encontré el anillo, decía, encontré el anillo, encontré el anillo. Esto es lo que significa el término, esa paciencia que es capaz de permanecer hasta el final para hacerse con el galardón y con la recompensa. Y así nosotros tenemos que ser en la iglesia de Dios, pacientes unos para con otros, sin olvidar que el Señor ha sido paciente con nosotros en Cristo. Y aquí me voy a detener y leo rápidamente. Tengo todo apuntado aquí. Miren cómo este término se usa con Dios en relación a nosotros. Y nosotros aprendiendo de lo que Dios hizo con nosotros, tenemos que vivirlo en nuestra vida. Romanos 2:4. O menospreciáis la paciencia de Dios, dice el apóstol Pablo, hablando y describiendo el pecado del mundo, hablando y describiendo la situación de perdición del hombre, del ser humano, ¿no es cierto?, con esa tendencia hacia el pecado. Pablo lo aplica a él mismo. Este término se puede traducir también, y fíjense, lo tengo apuntado en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Gracias a la paciencia que Dios me tuvo, dice Pablo. Pero Pedro también lo mencionó. Pedro, en 1 Pedro 3:20, dice, allí cuando fue a predicarles, dice el Señor, cuando resucitó a los espíritus encarcelados que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Cuando Dios esperaba con paciencia, cuando Noé construía el arca. Es decir, pone este ejemplo, va al libro del Génesis y dice, ¿cuánto tardó Noé? 120 años. Él predicaba, pero la gente no se arrepentía, pero Dios esperó con paciencia. Ningún pecador en el día del juicio va a poder decir que Dios no tuvo paciencia con él, porque se dice una y otra vez en la Biblia que Dios es clemente, es misericordioso, es paciente, clemente, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen, procedan al arrepentimiento. Y en 2 Pedro 3:15 dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La cuarta mención que se hace aquí, en realidad es una derivación de la paciencia, es la tolerancia que se lleva
que nos lleva a pensar tolerantes, ser tolerantes unos con otros. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, esa es la idea de resistir en el tiempo hasta el final, los unos a los otros en amor, soportándonos los unos a los otros, tolerándonos los unos a los otros, la tolerancia mutua sin la cual nadie, ningún grupo puede vivir en paz, ninguna familia, ningún matrimonio, nadie puede vivir en paz. Mi querido pastor don Florian Lueta solía decir, de poetas y de locos, todos tenemos un poco. Dejo lo del poeta ahora y me quedo con los locos. Todos nosotros tenemos algo de loco. Alguna cosa que hace reír a nuestros familiares, que nos soportan con todo cariño y que dicen, ay, mi querido esposo, ay, mi papá, bueno, no es perfecto, lo amo, pero lo amo así. Me gustaría que cambie algunas cosas, pero así lo amo. Y así con las esposas, así con los hijos, así con la familia. Soportarnos mutuamente en la iglesia, unos con otros, en la familia de Dios. Todo esto cierra con el amor, porque Pablo va a decir, solícitos en guardar la unidad de espíritu, pero antes dice, con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Ustedes saben que esta palabra, ¿qué es el amor aquí? Bueno, enseguida voy a ver y voy a decir de dónde salió esta palabra, que prácticamente es un término que cobra forma en el Nuevo Testamento. Es buscar el bienestar del otro, es construir el bienestar de mi prójimo. Y obviamente no solamente de una persona, sino también de grupos, es decir, aún de toda la comunidad. Colosenses 3:14, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo allí. Sobre todo, vístanse, hermanos queridos, de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Nosotros cantábamos una canción cuando íbamos a los campamentos. La cantamos en la iglesia, a veces en el grupo juvenil, no en los cultos, pero en los campamentos. ¿Saben cómo era esa canción? Se ponía en ese cancionero que teníamos, se hacía cada año, mayoritariamente lo tipeaba en el stencil. Los jóvenes me escuchan y dicen, este tipo es un cavernícola total, un dinosaurio. Pero cuando nosotros éramos adolescentes no había computadoras. Entonces había máquinas de escribir, se compraba un papel especial, papel de stencil, se tipeaba, es decir, era un papel que quedaba agujereado, se levantaba la cinta de la máquina de escribir y los tipos de la máquina pegaban sobre ese papel, parecido a lo que sería un papel manteca, y entonces quedaba todo perforado con las letras que uno había apretado, con las frases, las palabras. Luego se llevaba a una máquina que tenía un rodillo, se le colocaba tinta en pasta, eso se llamaba mimeógrafo, se ponía esa hoja en el rodillo, calzaba justo, ya venía preparada una hoja, por ejemplo, de tamaño oficio, y se empezaba a dar vuelta a la maquinita. A veces las primeras hojas no salían muy bien, salían un poquito manchadas, hasta que entraba en régimen y así nosotros imprimíamos. Era la manera de hacer copias en aquel entonces. Se hacían los cancioneros del campamento y la canción decía: donde hay amor, todo el mundo está contento. Donde hay amor, oh, qué hermoso campamento donde hay amor. Y seguía la canción, pero eso era el estribillo de la canción que se repetía una y otra vez. ¿Cuál es la palabra que se traduce a amor? Ustedes saben que en el idioma griego hay 4 términos, pero que al castellano aparecen traducidos como amor. Pero en realidad en griego hay 4 palabras para lo que nosotros conocemos como amor. La primera palabra es eros, el amor entre el hombre y la mujer, lo que denota la pasión sexual también. La segunda palabra es filia, es el afecto cálido entre personas cercanas. La tercera palabra es storge, habla del afecto familiar, de la caridad, del amor, de la familia. Pero la palabra ágape, que es la que se utiliza en este pasaje, es la que se utiliza en 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si hablara todas las lenguas y supiese todas las profecías, pero no tengo amor, nada soy. Y se vuelve a repetir en el pasaje, esa palabra es ágape. Ese es el amor ágape. Y entonces ágape es el amor
a veces se traduce en algunas versiones como caridad, no es solo emoción, es también voluntad. Nada nos hará desistir si tenemos ese amor. Seguiremos hacia adelante y permaneceremos. Es la capacidad de mantener la buena voluntad con aquellos que no nos son amables, con aquellos que no nos aman y que no nos tratan tan bien. Ágape significa no sentir jamás ninguna amargura, no sentir jamás un deseo de venganza, sino buscar siempre el bien de cada persona, sin importar lo que haya hecho. Ahora, paremos acá. Ya estoy por terminar el mensaje, paremos. Estamos inmersos en una sociedad donde esto no se practica porque no tienen al Señor. Cuando nosotros decimos, es que esta persona es así porque no tiene al Señor, por otras razones también está esta. Al no tener el Señor, no están transformados por el poder de Jesucristo y las personas no tienen el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo de Dios ha derramado el amor que nosotros tenemos. Es un derramamiento de nosotros dado por Dios. Y ese amor ágape es el que se menciona aquí. El que va a decir en el versículo 2, seamos dignos del llamado que hemos recibido. Comportémonos dignamente, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, en amor. Esto es más fuerte que cualquier partido político. ¿Vieron las ideologías? Bueno, cualquier partido político en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, en cualquier reino, tienen menos fuerza por más dinero que tengan, por más propaganda que tengan, aún para los regímenes totalitarios. Esto es más fuerte porque esto viene de Dios. Esto viene de Dios, porque es el amor que me dice, aunque es mi enemigo, en los países donde el evangelio está prohibido de testimoniar, de predicarse, y muchos de nuestros hermanos son, algunos echados, otros se les hace la vida imposible y a muchos se los meten en la cárcel y a otros los matan. Pero ¿sabe lo que dice el evangelio? El evangelio dice, el Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen y nos ultrajan. Y aquí Pablo lo está hablando en la iglesia. ¿Cómo nosotros que ahora somos creyentes no vamos a poder vivir en el ágape, en el amor que todo lo puede soportar? Porque es el amor que viene del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es más poderoso que un ejército. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Romper la unidad de la iglesia, sea como sea. A veces fraccionarla en grupos, a veces con una familia que sale de la congregación, a veces con una persona sola, a veces es permaneciendo adentro, pero teniendo fisuras. Esto pasa en toda iglesia, en un momento o en otro. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Viene esa tentación, nos sale a la superficie el óxido del viejo hombre y queremos a veces arreglar las cosas a nuestra manera, pero el Señor nos enseña, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y no solamente manso y humilde, aprendan de la paciencia de Dios con nosotros. Si no hubiera sido por su clemencia y su misericordia, estaríamos todos muertos. Aprendamos y soportémonos, tolerémonos unos a los otros en amor. Y la última palabra, paz, que es la correcta. Cuando uno vive en paz, vive en correcta relación con los hombres. Nuestro yo afuera, nuestro yo extermina la paz. Lo que nosotros necesitamos es estar atentos y decir, mi yo muere. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo justamente en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivamos entonces. Recuerden estas 5 características. La característica de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del soportarnos unos a otros en amor, para que finalmente podamos vivir en la paz del Señor. Esto es primordial para la iglesia, para cualquier iglesia. Primero está la paz. Cuando un pastor
a veces hay dificultades, hay desavenencias entre algún miembro y el pastor, o entre el pastor y algún miembro, o entre dos hermanos. ¿Qué es lo que está primero? ¿Qué es lo que yo me he propuesto en mi ministerio? Lo aprendí de chico. Ojo, esto es fácil aprenderlo, es más difícil vivirlo. Pablo lo coloca en la parte práctica de la carta y está diciendo, antes de seguir con el tema de los dones, antes de seguir con los propósitos y los planes, Pablo dice, adentro de ustedes, en su corazón, es donde tienen que trabajar y donde tienen que dejar que Cristo reine, para que estas virtudes que nosotros vemos en Jesús puedan ser imitadas y puedan ser vividas. Miren, ¿por qué a veces nos desesperamos y queremos nosotros buscar soluciones a las cosas? A veces se amenazan nuestras debilidades, nuestros temores, nuestro orgullo. A veces se amenazan nuestras posiciones en la obra de Dios, en los trabajos. A veces nos parece que la obra de Dios está para darnos realización y la obra de Dios no está para darnos la realización, está para darnos un lugar para servir al Señor. Nosotros tenemos que encontrarnos en esa realización como personas, en la seguridad de que estamos llevando a cabo la misión que Dios tiene para nosotros en este mundo. Querida iglesia, el tiempo se ha ido. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje que tiene una profundidad espiritual. Ayúdame, Señor, a ser más humilde. Ayúdame, Señor, a estar en esa mansedumbre que a ti te agrada, ni en un extremo ni en el otro, a ser amable, a ser afable. Ayúdame, Señor, a vivir esa paciencia que todo lo soporta, que permanece firme, Cuánto necesitan nuestras iglesias de miembros así, de pastores así. Señor, ayúdanos a soportarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, que no se pierda nadie en nuestras congregaciones, en nuestras obras misioneras. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vivir todo esto en amor, en ese ágape que, Señor, es casi una palabra que cobra vida en el Nuevo Testamento. Y Señor, ayúdanos entonces con estas 5 perlas a vivir la realidad de la paz, En tu nombre, Señor, oramos. Amén. La paz es el vínculo, es lo que vincula, lo que mantiene unida. Entonces, si hay paz, es porque la unidad está atada. Si no hay paz, no habrá unidad. Que el Señor bendiga tu vida. Para que bendiga la iglesia, tiene que bendecir tu vida, tiene que bendecir mi vida. Y nosotros tenemos que anhelar ser más parecidos a Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilla, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias,